Pues sí, ha pasado. Te presento mi nuevo iPad. Creo que ya lo sabes, pero bueno, llevaba muchísimos meses posponiéndolo y al final, pues sí, me he decidido y lo he comprado. He elegido el iPad Air de quinta generación con chip M1, en color blanco estrella, como ya es habitual en mí, y de 64 GB de capacidad. En la caja, aparte del iPad obviamente, encontramos primero las instrucciones junto a las pegatinas de la manzana, que ya es un clásico, y algo que es verdad que ya no vemos cuando compramos un iPhone es el cargador de 20 vatios junto al cable de tipo C, lo cual pues se agradece. Ahora sí, vamos a arrancarlo juntos para que veas que el proceso de configuración es súper sencillo y ya ves que en cuestión de unos minutos ya lo tenía todo hecho. Bueno, vamos con la parte que más nos gusta, vamos a personalizarlo. Lo primero que hago es borrar todo lo que viene por defecto, paso las apps al cajón de aplicaciones para no agobiarme y empiezo a descargar todas aquellas que tengo ya en el iPhone y quiero duplicar. Además, obvio, yo ya he hecho trabajo de investigación de otras aplicaciones que quiero probar, así que empiezo a descargarlas. Ya te conté que tengo el Apple Pencil de Albert estos días para probarlo, así que vamos a vincularlo. Y referente a los fondos, bueno, ya sabes, nuestra parte preferida. Pues estuve mirando en Pinterest algunos de los que pues ya tengo en el iPhone y quería pues tener igualmente en el iPad, pero es verdad que al ser la pantalla más grande, pues perdían muchísima calidad, sinceramente. Así que me pasé mucho tiempo buscando y al final pues ha quedado así. En este vídeo también te quiero enseñar pues los primeros accesorios que he cogido para mi iPad y lo voy a hacer de la mano de Elago, que la verdad es que no puedo estar más contenta. Lo primero que he elegido es una funda para el Apple Pencil. Es algo que había visto mucho en redes y quería probar yo también. Y sinceramente lo cogí pues por pura decoración. Pero es verdad que he notado que mejora su agarre, así que punto positivo. Por supuesto, mantiene el magnetismo propio del lápiz para unirlo luego al iPad y el agujero este del doble toque pues está abierto para que puedas seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Si hay un accesorio que diga es que es indispensable para mí sería la funda del iPad. O sea, es que no visualizo el iPad sin una funda. Y ahora la verdad es que no lo visualizo sin esta funda.
Y ya os aviso que todos los accesorios que me estoy cogiendo, porque estos solo son los primeros, pero vaya que me he cogido más, los voy a coger en esta tonalidad gris porque es que me encanta. Y por último, tenía muchísimas ganas de tener un soporte magnético para trabajar con él con teclado y ratón. Y este me pareció ideal porque, mira, es que imita el diseño de los iMacs. Y es que la funda que os he enseñado antes, al ser magnética, nos permite poner el iPad en este soporte sin ningún tipo de problema. Además, no sé si te has fijado, pero tiene la posibilidad de quitarle la parte delantera manteniendo la protección trasera y de esta forma podemos tener un iPad sin tapa y ponerlo en el soporte de esta forma tan sencilla. Y es que mira, puedes inclinarlo literal como el iMac, es que es buenísimo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho este formato, yo creo que más íntimo, un poco incluso ASMR diría yo, y que tengas tantas ganas como yo de ver contenido sobre iPad en este canal. Puedes suscribirte al canal para no perderte los siguientes accesorios porque ya te digo que los he comprado ya y te van a encantar. Y nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!